¿Por qué el café de Etiopía sabe tan diferente al de Colombia o Indonesia? La respuesta está en la ciencia del terroir del café. En este video, vamos a explorar los sabores únicos de las principales regiones cafeteras del mundo, desde los cafés brillantes y frutales del África Oriental, hasta los cafés terrosos y especiados de Asia. Vamos a ver las razones científicas detrás de estos sabores únicos, como la altitud, el clima, el suelo volcánico y los métodos de procesamiento crean los compuestos que probamos en cada taza. También vamos a descubrir regiones cafeteras menos conocidas que vale la pena explorar. Cada región cafetera del mundo tiene su propia identidad de sabor, influenciada directamente por su geografía y métodos de cultivo. Al final de este video, vas a tener las herramientas para identificar el origen de un café simplemente por su sabor. Los cafés africanos, especialmente del África Oriental, son famosos por su brillantez y complejidad. Estos cafés típicamente tienen acidez pronunciada y sabores vibrantes. Vas a encontrar frecuentemente notas cítricas, de frutos rojos y florales, junto con una acidez similar al vino que crea una taza distintiva y memorable. Si alguna vez has probado café con aromas florales prominentes, brillantez cítrica, dulzura de frutos rojos o características similares al vino, probablemente viene de regiones como Etiopía o Kenia. Ese sabor viene directamente de la tierra. La mayoría del café de la región crece a grandes alturas bajo el sol ecuatorial. Las temperaturas más frescas, la luz solar constante y los suelos volcánicos crean condiciones ideales de cultivo. Las cerezas de café maduran lentamente, lo que resulta en granos más densos con más acidez, aromáticos más fuertes y sabor más pronunciado. Si miramos dos países populares, Etiopía y Kenia, las tierras altas tienen estos suelos volcánicos rojos profundos cargados de minerales como hierro y magnesio. El aire es más fresco, hay nubes constantes y el drenaje es excelente. Por eso los cafés salen limpios y nítidos, no turbios. Y Yirgacheffe te da jazmín y cítricos. Kenia tiene características más frutales con grosella negra, toronja, a veces algo vinoso que aparece al final. En todo el África Oriental aparece el mismo patrón, brillante, frutal y un poco parecido al té. La tierra, el suelo, influye en el sabor. Los sabores distintivos en los cafés africanos vienen de compuestos químicos específicos que se forman durante el proceso de maduración de la cereza de café. Los azúcares y ácidos orgánicos se acumulan en el grano mientras madura. A mayor altura, con temperaturas más frescas, este proceso de maduración se hace más lento, permitiendo que se formen compuestos de sabor más complejos. Esta maduración extendida crea las notas de sabor nítidas y distintivas de los cafés del África Oriental. Brillantez cítrica, aromáticos florales y la acidez similar al vino que encuentras en regiones como Kenia. Estos sabores representan una combinación precisa de variedad de planta, condiciones climáticas, composición del suelo y el proceso de desarrollo gradual. Madagascar es uno de los orígenes menos conocidos del café, pero produce granos distintivos y de alta calidad. El café de Madagascar se caracteriza por un cuerpo suave, baja acidez y notas de sabor únicas de vainilla, especias suaves y tonos sutiles de frutas o florales. Las características de vainilla son auténticas. Las fincas de café están ubicadas frecuentemente al lado de plantaciones de vainilla, y los compuestos aromáticos influyen naturalmente en el sabor del café. Las fincas de café de Madagascar están a elevaciones entre 800 y 1400 metros, más bajas que las tierras altas del África Oriental, pero suficientes para desarrollar calidad. Los colonos franceses introdujeron variedades de arábica bourbon, y aunque se cultivan tanto arábica como robusta, los mejores ejemplos vienen del arábica cultivado en regiones como Sambirano. Los cafés de Madagascar siguen siendo raros en los mercados internacionales, típicamente disponibles solo a través de tostadores especialistas. Los cafés de América Central y del Sur representan lo que muchos consideran el perfil clásico del café. Estos cafés son famosos por su balance excepcional, cuerpo medio, acidez moderada y notas de sabor familiares, como chocolate, caramelo, nueces y características de frutas ligeras como manzana, pera o cítricos suaves en lugar de sabores intensos
de frutas tropicales. Colombia y Guatemala tienen brillantez con notas cítricas o de frutas rojas suaves, complementadas por matices de cacao o almendra y finales limpios. Costa Rica, Nicaragua y Honduras típicamente muestran acidez nítida emparejada con dulzura de caramelo, brillante pero refinada. Brasil es el mayor productor de café del mundo, cultivando volúmenes enormes principalmente a elevaciones más bajas. Esto resulta en un cuerpo más pesado, acidez suave y perfiles de sabor que tienen notas de maní, cacao y chocolate oscuro. Los granos brasileños forman la base de incontables mezclas de espresso en todo el mundo. Los granos brasileños forman la base de incontables mezclas de espresso en todo el mundo. Ofrecen perfiles limpios, dulces y muy bebibles adecuados tanto para preparación de filtro como de espresso. Esta región ofrece una introducción ideal a la apreciación del café de especialidad. El balance excepcional en los cafés latinoamericanos viene de condiciones de cultivo óptimas. Los suelos volcánicos contienen altos niveles de fósforo y potasio de siglos de erupciones, apoyando el desarrollo saludable de la planta y granos dulces y bien desarrollados. La altitud juega un papel crucial. Aunque estas montañas no alcanzan las alturas del África Oriental, muchas fincas operan entre 1000 y 2000 metros, elevación suficiente para hacer más lenta la maduración de las cerezas y permitir que los azúcares y ácidos se desarrollen gradualmente, creando el balance característico. Bolivia produce algunos de los cafés de mayor altitud del mundo, aunque sigue estando poco representada en los mercados globales. En la región de los Yungas, donde los Andes hacen transición hacia la cuenca del Amazonas, las fincas operan entre 1500 y 2000 metros en terreno húmedo y boscoso. Estas elevaciones extremas crean condiciones de cultivo excepcionales. El aire fresco de montaña hace más lento el proceso de maduración, permitiendo que los azúcares y aromáticos se desarrollen más completamente. Los cafés bolivianos tienen sabores de durazno y frutas de huesos suaves, acompañados de notas de pera o manzana, con características florales ligeras o de miel. Algunos microlotes muestran notas de jazmín típicamente asociadas con perfiles africanos. La producción de café boliviana se centra en fincas pequeñas y de trabajo intensivo que practican cultivo bajo sombra en parcelas de bosque mixto. La recolección manual y métodos orgánicos son comunes, resultando en cafés que reflejan la complejidad de sistemas de cultivo biodiversos. Sin embargo, estos métodos artesanales limitan los volúmenes de producción. Las presiones climáticas y factores económicos han reducido las exportaciones de café de Bolivia en años recientes, haciendo que el café boliviano de alta calidad sea cada vez más raro en los mercados internacionales. Los cafés asiáticos, particularmente del sur y sudeste de Asia, tienen características distintamente diferentes de otras regiones. En lugar de perfiles brillantes y florales, estos cafés son oscuros, terrosos y de cuerpo completo, con acidez naturalmente baja y una presencia sustancial y calmante. Los granos Mandheling de Sumatra ejemplifican este perfil regional. Cuerpo espeso y almibarado, con notas de cedro, tabaco y chocolate oscuro. Estos cafés muestran características rústicas, herbales, maderosos, a veces con notas de cuero, pero son muy valorados por los tostadores por su profundidad. Los cafés indios como Monsunet Malabar y Mysore demuestran atributos similares. Estos cafés son suaves y pesados, con especias de nuez, acidez suave y finales suaves, casi añejados. A través del cinturón cafetero de Asia, el perfil dominante enfatiza características audaces y texturizadas, especias, cacao, nueces tostadas y sabores de chocolate terroso que vienen del calor, humedad y suelos tropicales ricos en nutrientes. Estas características asiáticas distintivas vienen de factores ambientales y de procesamiento específicos. La mayoría del café asiático crece en zonas tropicales calientes y húmedas, a elevaciones más bajas que las fincas africanas o centroamericanas. Incluso a altitudes decentes, como en Sumatra o Vietnam, el clima previene noches frescas, alterando los patrones de desarrollo de azúcar y creando menos acidez con mayor cuerpo. Los suelos volcánicos en islas como Sumatra, Java y Bali
contribuyen condiciones de cultivo ricas en nutrientes que apoyan el desarrollo de sabores más profundos y especiados. Sin embargo, el procesamiento post cosecha crea la influencia de sabor más significativa. Los ambientes húmedos presentan desafíos de secado, llevando a los productores a desarrollar técnicas especializadas. El proceso de descascarillado húmedo de Indonesia ejemplifica esta adaptación. Los productores quitan el pergamino temprano mientras los granos retienen humedad. Luego completan el secado al aire libre. Este método reduce la acidez mientras realza los tonos terrosos distintivos característicos del café indonesio. El Monsooned Malabar de India representa un ejemplo extremo. Los granos son deliberadamente expuestos a los vientos del monzón después de la cosecha, absorbiendo humedad y perdiendo acidez para crear un perfil suave y curtido con brillantez reducida y profundidad realzada. A través de las regiones montañosas de Asia, incluyendo Yunnan, China y las tierras altas centrales de Vietnam, la acidez brillante sigue siendo rara debido a factores climáticos y selección varietal. Muchas fincas cultivan cepas híbridas o resistentes a enfermedades priorizando rendimiento y resistencia sobre características cítricas o florales, resultando en cafés consistentemente audaces, de baja acidez y complejos. Los cafés caribeños se caracterizan por perfiles suaves y balanceados que enfatizan dulzura y claridad sobre intensidad. Estos cafés tienen características de sabor limpias y redondeadas, incluyendo chocolate suave, nueces tostadas, florales suaves y acidez notablemente baja. Los cafés caribeños priorizan elegancia y accesibilidad. La Blue Mountain de Jamaica representa el ejemplo más reconocido de la región. Cada taza refleja la combinación específica de geografía, clima y experiencia humana que moldeó su desarrollo desde cereza hasta grano. La acidez sigue presente pero refinada, nunca agresiva. Este perfil consistente y refinado aparece a través de la región caribeña, incluyendo Puerto Rico, la República Dominicana, Haití y Cuba. Estos orígenes típicamente producen cafés de cuerpo medio, con texturas suaves y perfiles de sabor que enfatizan características de nuez o florales en lugar de notas frutales o especiadas. Este carácter refinado viene de la selección específica de cultivares y condiciones de cultivo. La mayoría de las fincas caribeñas cultivan variedades patrimoniales, típica o bourbon, cultivares reconocidos por perfiles limpios y dulces cuando se cultivan con cuidado apropiado. Estas variedades responden favorablemente al estrés ambiental suave. Suelos delgados en pendientes empinadas típicamente reducen rendimientos mientras concentran sabores. Patrones de lluvia constante, suelos ricos en minerales, calizos o volcánicos y procesamiento post cosecha cuidadoso contribuyen a café consistentemente suave y dulce, con aspereza mínima y excepcional facilidad para beber. La región Yauco de Puerto Rico ejemplifica esta calidad, produciendo granos de cuerpo completo, pero suaves, con notas de chocolate oscuro, almendra tostada y características florales dulces. La acidez se mantiene refinada, lo suficientemente brillante para proporcionar elevación sin agresión, haciendo estos cafés excelentes para espresso, donde la dulzura debe persistir a través del tostado más oscuro. El café haitiano bien procesado demuestra atributos similares: acidez suave, dulzura a nueces y textura sedosa, con almendra tostada, vainilla, chocolate amargo y especias suaves ocasionales como clavo o pimienta dulce. Los cafés cubanos, a pesar de las preferencias de tostado más oscuro, se originan de perfiles naturalmente de cuerpo medio y baja amargura. Los orígenes de las islas del Pacífico producen cafés distintivos con características únicas que conectan perfiles regionales. Papúa Nueva Guinea, la región Kona de Hawái, Timor Oriental e islas como las Salomón y Vanuatu ofrecen perfiles de sabor que combinan elementos de la terrosidad asiática con la brillantez latinoamericana mientras mantienen su propia identidad distinta. Los lotes lavados de regiones como Kimel y Sigri típicamente combinan aromáticos cítricos o de frutos rojos con cuerpo suave y especias sutiles, frecuentemente con notas de cacao o terrosas en el final.
El café Kona de Hawái muestra características refinadas desarrolladas en condiciones de cultivo costero estable. Kona se distingue por dulzura limpia, acidez contenida y balance excepcional, con miel, chocolate con leche, nueces tostadas y notas ocasionales de cereza o cítricos con integración perfecta. Otros orígenes del Pacífico, incluyendo Timor Oriental y las Islas Salomón, producen perfiles más sutiles, caracterizados por acidez suave, características frutales o florales gentiles y cuerpo suave. Estos cafés priorizan facilidad para beber, balance estructural y dulzura redondeada sobre intensidad. Las regiones cafeteras de Oceanía representan algunas de las áreas de cultivo más ambientalmente diversas del mundo, desde bosques isleños húmedos hasta laderas montañosas brumosas influenciadas por climas marítimos. Papúa Nueva Guinea opera a elevaciones entre 1400 y 1800 metros, donde días cálidos, noches frescas y neblina frecuente permiten maduración lenta de cerezas bajo sombra natural. La genética de plantas históricas se remonta al stock jamaicano, contribuyendo a la acidez suave y cuerpo balanceado característicos de lotes lavados premium. El cultivo de Kona de Hawái ocurre a elevaciones más bajas de 250 a 750 metros, pero se beneficia de una estabilidad microclimática excepcional. Los patrones diarios de mañanas soleadas, seguidas por nubes vespertinas y lluvia ligera, proporcionan sombra natural y regulación de humedad. Entender cómo la ubicación geográfica moldea el sabor del café transforma la manera en que aprecias cada taza. El café se vuelve más que sabor. Representa la historia completa del clima, composición del suelo y altitud trabajando juntos. Cada café lleva la firma de su origen, los suelos volcánicos del África Oriental, creando acidez brillante, las condiciones de cultivo balanceadas de América Latina, produciendo dulzura familiar, los climas húmedos de Asia, desarrollando complejidad terrosa, y las influencias marítimas de las islas del Pacífico, creando perfiles intermedios únicos. Cada taza refleja la combinación específica de geografía, clima y experiencia humana que moldeó su desarrollo desde cereza hasta grano.